Misión Cristiana Elohim Central en la República de El Salvador presenta su programa de radio y televisión, Así dice Jehová, con el pastor y evangelista hermano Israel González. Prepárate a recibir bendición de Dios en los siguientes minutos. En Aguachapán. Apocalipsis capítulo 14. Vamos a abrir las escrituras. Los que están en canal 65, vamos hasta que finalice el mensaje. Gloria al Señor. Los que están en la radio y la televisión, Elohim. Apocalipsis capítulo 14. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer a partir del verso 9. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después un tercer ángel lo siguió mientras gritaba: todo el que adore a la bestia y a su estatua, o acepte su marca en la frente o en la mano, tendrá que beber del vino de la ira de Dios, que se ha servido sin diluir en la copa del furor de Dios. Ellos serán atormentados con fuego y azufre ardiente, en presencia de los ángeles santos y del Cordero. Verso 11: el humo de su tormento subirá por siempre jamás, y no tendrán alivio ni de día ni de noche, porque adoraron a la bestia y a su estatua, y aceptaron la marca de su nombre. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús. Decimos amén a la palabra del Señor, hermanos. Pueden sentarse. Gloria al nombre del Señor. Dígale que está al lado suyo: anuncios de tribulación. Anuncios de tribulación. Gloria al nombre del Señor. Qué bueno poder predicar esta noche, celebrar esta vigilia en medio de lo que la ciencia le llama que está viviendo la humanidad, una pandemia. Mire la libertad que hemos tenido de adorar el nombre del Señor, de tener una predicación que nos advierte un poco sobre los verdaderos días difíciles que le esperan a esta humanidad. Por eso no le puse ni principio de dolores a este mensaje, porque no estamos viviendo ni principios de dolores. Son anuncios de la tribulación. La palabra se está cumpliendo para que el mundo inconverso se dé cuenta que nosotros no estamos gastando saliva, no estamos pasando el tiempo, ni estamos tratando de engañarlo ni de asustarlo. La palabra se está cumpliendo para que el hombre vea que Dios es veraz en lo que dice. Y también la palabra se está cumpliendo, la palabra profética, para que nosotros como iglesia agarremos más fuerza, más coraje, para que nosotros nos paremos firmes, para que ya no andemos de locos que hablaron de mí, que dijeron esto, que aquel me está viendo mal, que este no me apoya, que este no me quiere. No, la palabra profética se cumple ante nuestros ojos y resuena lo que dijo Jesús: el cielo y la tierra pasará, pero la palabra que yo les hablo, esta tiene cumplimiento. Y si la profecía está cumpliéndose, y si anticipos de la profecía lo estamos viendo, quiere decir que la gran promesa de todas las promesas se va a cumplir también. Y es que un día se abrirán los cielos, un día veremos a nuestro amado Señor, un día veremos el trabajo recompensado, un día veremos el esfuerzo de todas estas vigilias, de todo nuestro caminar en el Evangelio. Un día se acabará esta carrera de la fe, porque nos encontraremos con la gloria venidera, aquello que nos empujaba a seguir adelante, a mantenernos firmes, saber que estaremos con nuestro Señor. Aleluya. ¿Cuántos le alaban en esta hora? Qué bonito es predicar en medio de un cumplimiento profético y celebrar esta vigilia y poder adorar el nombre del Señor, sabiendo que lo más terrible, pues, como dice el profeta: ¿para qué quieren el día de Jehová ustedes?
lo voy a aplicar al arrebatamiento de la iglesia, ese grito profético. ¿Para qué quieren el día de Jehová ustedes? Si será día de llanto, si será día de dolor, si será día de ay para ustedes que han profanado mi santuario, que han traído ofrendas sucias delante de mí. Aplicándolo al día del rapto, será un día terrible para los que se engañaron diciendo que eran evangélicos, pero hacían las cosas del mundo todavía. Será un día terrible para las congregaciones que cuando ya llegaba diciembre se creían navideñas ellas también, pollitas navideñas, congregaciones. Será un día terrible para aquellos que celebraron la fiesta del mundo llamándose cristianos. Mire, le voy a decir algo. Miren acá, voy a meter esto en el mensaje. Pero a mí me mandaron un video de un hermano, quizás ya lo vieron en las redes ustedes, de alguien que lo azotan con un látigo. No sé, ¿cuántos han visto ese video? ¿Cuántos tiktokeros han visto ese video? Es bien terrible. Él va predicando en la calle y se endiabla un diablo por ahí. Eso es sufrir por el evangelio. Eso es sufrir por el evangelio. Pero luego me mandaron el video de un predicador, creo yo, que también lo golpearon porque estuvo en un disque culto. Le voy a decir algo. Un verdadero predicador de la sana doctrina sabe dónde va a ir a llevar el mensaje. Sabe dónde va a ir a llevar. Una cosa es aguantar por la causa de Cristo allá y otra por dundo. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque estos días he estado recibiendo invitación y entre una de ellas me dicen: hermano, puede venir a una celebración que vamos a tener y queremos que usted predique. Y le dije yo: ¿qué clase de celebración es? Es la celebración a los pastores. ¿Qué le dije yo? ¿Cómo me está invitando a eso que no me ha oído predicar usted? ¿Cómo me está invitando a eso? Yo salgo solamente a campañas y lo hago por amor a las almas, le dije yo. No, pero también en este culto van a haber almas, me dijo, pero cada quien con su criterio. Y le respondí yo: yo me manejo por el criterio de la Biblia, porque no hay cultos para un pastor, ni hay cultos para un cumpleañero, ni hay cultos para nadie. El culto es exclusivo para el Señor, y ese es el criterio que yo manejo. Así de fácil. No hay culto exclusivo para nadie, ni para el reverendo, ni para el apóstol. Aquí al único que yo voy a desfilar para darle un abrazo es a nuestro Señor Jesucristo. Además que Él no necesita abrazo. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Gente que sea sincera, que no sea hipócrita, que lo respete aquí adentro y que lo respete allá afuera también. Aleluya. Hermano, ¿puede venir a un matrimonio? No, hermano, porque le voy a llegar a arruinar su boda. ¿Por qué? Porque si su esposa llega toda pintada y yo toda maquillada, entonces le voy a tener que decir, le voy a llegar a arruinar. No, ¿para qué? No voy mejor. Hermano, no vaya a poner globos. Entonces, si yo sé que voy a llegar a un lugar donde los cultos son paganos, ¿para qué voy a ir, pues? Si ese es el discernimiento de un predicador de sana doctrina. Si yo sé que ahí hay un par de borrachos que van a hacer los mariachis de ahí, ¿y para qué voy a ir a predicar? Para mostrar que soy celoso y tirarle a los borrachos y luego que me avienten una botella en la cabeza y que digan: pobrecito, sufriendo por la causa de Cristo. Si el predicador debe tener discernimiento, Jesús mismo dijo: no le deis lo santo a los perros ni las perlas a los cerdos. La palabra del Señor se lleva donde está la necesidad. Ya siguiendo por todo el mundo y predicando el evangelio, ahí nos toca sufrir. Ahí aguante, ahí prepárese. Pero tanto paganismo que hay en las iglesias, tanta sinvergüenzada que hay en las congregaciones, y los pastores por amor a una ofrendita y los evangelistas por amor a una ofrendita yendo a predicar donde los músicos son unos peludos, unos rockeros, donde ahí no respetan al Señor, y luego quiere aparecer que es sana doctrina predicando contra el mundialismo. Primero respete a Dios el predicador y lleve la palabra donde la van a recibir. Aleluya.
Pero eso pasa, no tienen ni discernimiento dónde van a ir a predicar. Después quieren mostrar que son celosos y les pasan a cosas por cabezones. Pero aquel que le tiraron látigo, ese se andaba predicando. Ese se andaba haciendo lo que dijo el Señor y por todo el mundo y predicar el evangelio. Y ahí sí el brujo se endiabló porque sintió el ácido cuando mencionaron la sangre de Cristo, o los religiosos se endiablaron. Eso lo hemos visto nosotros en las campañas, que se ponen a tirar unos cohetes que salen para arriba. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman unos cohetes que salen para arriba? ¿Cómo? Quítese la máscara para entender. Vara de cohete. En campaña. Y como hay, después que explota, cae para abajo algo. Y cae la vara. Y cayéndole en la cabeza a muchos hermanos. Ya hemos estado en esos lugares donde hemos tenido que decir que tenemos permiso de la autoridad y tantas cosas. Pero bueno, ahí hay que ser sabio uno para predicar. Pero ese hermano de látigo, sí, yo estoy esperando el segundo video. O la conversión de ese perverso que lo golpeó, o la mano de Dios que lo visitó a este. Pero eso así pasa. Pero bueno, lo que yo quiero esta noche es que entendamos que si la palabra profética se ha cumplido ante nuestros ojos, es para que nosotros despertemos. ¿Cuántos años vamos a llevar de esta pandemia? 2. Diciembre del 2019 a diciembre del 2021. 365 por 2, ¿cuánto es? Va, pues ya sé que no va a la escuela. 2 años pues. 2 años pues. Miren para acá. 2 años de tener esto. En estos 2 años, ¿cómo ha cambiado su vida espiritual? Dígame. En estos 2 años, ¿cómo ha cambiado su vida espiritual? En estos 2 años, ¿cómo ha cambiado su vida espiritual? Ha cambiado para mejorar. Ahora usted ha agarrado un ritmo más bonito. Porque usted es testigo que las señales anuncian que pronto veremos a nuestro Señor. O usted sigue siendo el aguacate podrido de siempre, engusanado ya, podrido, con berrinches, con bayuncadas, con lloriqueos, con haciéndose la víctima. Con 2 años de pandemia, y lamentablemente muchos su ritmo de oración lo bajaron en medio de esta crisis, que tuvieron que haberse puesto más alerta, porque tenemos 2 años de que el Espíritu Santo está gritando: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Tenemos 2 años ya en diciembre que el Espíritu Santo le está gritando a la iglesia que se prepara: aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Y qué significa? Aquí viene el esposo, prepárense para recibirle, que la vasija debe estar llena de aceite, que el Espíritu Santo debe tener el control total de nuestro pensamiento, de nuestros sentimientos, de nuestra conducta, de todo lo que hacemos. Eso es tener la vasija llena de aceite, estar saturado de la gloria de Dios, que el Espíritu Santo tenga el control total de nuestra vida y encender la lámpara dando buen testimonio para los que están alrededor de nosotros, que vean que no somos bulla, que no somos espantapájaros, que de verdad reflejamos al Cristo glorioso. La lámpara debe de estar encendida, un buen testimonio, una mujer aguerrida, un hombre aguerrido, alguien que no le apaga la lámpara a nadie, alguien que no le apaga el fuego a nadie, alguien que está esperando el retorno de su Señor. Ay, asama, alay, asakem, darama. Aleluya. Si antes de la pandemia yo manejaba el eslogan: el que está aquí no estorba y el que se va no hace falta. Hoy con la pandemia, hoy lo digo en serio, hoy lo digo bien en serio. Después que tiene a la par que lo oiga. Si antes de la pandemia yo decía: el que está aquí no estorba y el que se va no hace falta, creyendo que estamos formando águilas,
creyendo que cada quien tiene su fusil en la mano, esperando si el enemigo saca la lengua, le disparamos. Creyendo que todos vamos en esta carrera de la fe. Nadie va esperando un triciclo para subirse. Aquí todos vamos. Por eso es que hay que quitarnos el peso de pecado y caminar bajo el peso de la gloria de Dios, para que esto nos abunde, para que el caminar sea firme. Alabado sea la gloria del Señor. Estamos en temporada de espera. Estamos en temporada, en tiempo de que Cristo ha de regresar en cualquier momento, cuando nadie lo espere. Él regresará cuando nadie lo espere. Él regresará. Esto significa que nuestros corazones se pueden distraer. Por eso es que la iglesia debe de estar alerta. Por eso es que la iglesia que vive en santidad camina de día, para que no le suceda como ladrón en la noche. El ladrón llegó y nadie se dio cuenta. Nosotros sí tenemos que oír la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios. Nosotros caminamos en el día. ¿Por qué? La santidad nos hace estar cerca de nuestro Señor. ¿Cuántos le alaban en esta hora? Aleluya. Así. 2 años de una pandemia. Hermano Israel, me siento desanimado. Váyase al diablo entonces. 2 años de pandemia. Hermano Israel, la hermana Lupita dijo algo de mí. ¿Y qué pues? ¿Qué pasa? La mató con eso. Ya no puede comer usted con eso. Le quitó el intestino, le quitó la lengua, le quitó el soplo del omnipotente ella, la hermana Lupita. No, hermano, lo que pasa es que me siento incómodo. ¿Y por qué no se sienta bien pues? 2 años de pandemia. No habrá, creo que ya no habrá otro grito como este tan terrible. El problema es que ya nos adaptamos. El problema es que el ser humano carnal se adapta a lo que está sucediendo, pero el espiritual se asusta y se prepara y reacciona, porque cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levanten su cabeza, miren para el cielo, no se distraigan. Este es el momento en el que no te puedes distraer. Este es el momento propicio en el que no puedes distraerte. Cuando estas cosas sucedan, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque ya el siguiente paso es la redención. El siguiente paso es la redención. El siguiente paso son las moradas eternas. Aleluya. Al que no le gustó lo blanco aquí abajo, olvídese de lo morado ahí arriba. ¿No entendieron? Al que no le gustó lo blanco aquí abajo, olvídese de lo morado ahí arriba. El que no quiso tener sus vestidos blancos en santidad, aquí abajo, olvídese de las moradas celestiales. Olvídese de las moradas celestiales. Ahora, pensemos un momento. ¿Por qué le he llamado a este tema anuncios de tribulación? Miren acá. ¿Cree que va a alcanzar a oír el mensaje o si siente sueñito, le damos permiso que se levante? Porque yo sé que está de noche ya. Y usted en su casa dormido estaría. Más si la selecta estuviera jugando. Miren acá. A eso me refiero. Ya nos adaptamos, ya ni la vigilia, ya no peleamos. Ya no peleamos, ya no tratamos de darle al Señor lo mejor, a lo que caiga pues, a lo que caiga. Pero bien, con los que sobrevivan. ¿Qué es lo que ha sucedido? Seamos un poco curiosos. ¿Por qué anuncios de tribulación? ¿Por qué anuncios de tribulación? Porque si somos un poco curiosos con la profecía bíblica y el comportamiento que ha tenido la gente con esta pandemia, podemos encontrar algunas cosas parecidas a lo terrible que será la realidad de la tribulación que vivirá la humanidad cuando la iglesia ya no esté en este planeta.
Lo primero fue qué reacción tuvieron los gobiernos cuando este virus comenzaba a propagarse. ¿Cuál fue la primera reacción? ¿Cuál fue? La cuarentena. Yo solo saqué 2 eventos en Estados Unidos, 2 eventos en California, y luego tuve que regresarme para Maryland, donde me iba a estar hospedando, aguardando el día de que el avión regresara. Y perdí 2 vuelos. Perdí 2 vuelos que no fueron restituidos. Hay una gran mafia hasta en las aerolíneas. 2 vuelos que no me fueron restituidos. Y los vuelos humanitarios no eran gratis, había que pagar. Todo es una mafia. Entonces, aquí en El Salvador se vivió. Ustedes fueron testigos de la cuarentena, algo nunca vivido por los salvadoreños, que por lo menos imagínense, yo en los años que tengo no se había vivido eso. Habíamos vivido terremotos, hemos vivido fuertes lluvias, pequeños huracanes, cola de los huracanes, habíamos vivido guerra, hambruna después de un huracán, las cosechas perdidas. Se habían vivido otras señales, eclipse, como en el mes de junio del año 80, algo así, de los 80. Habíamos sido testigos de varias señales, pero nunca que se paralizara no solo El Salvador, sino que prácticamente todo el mundo en trabajo. Y los comercios, la empresa, fueron pocas las que siguieron girando la rueda del comercio, pero con bastante escasez. Alimentos que subieron de precio inmediatamente. La libra de carne y en Estados Unidos se fue arriba. Hubo escasez de esa comida, carne de res. Pero la cuarentena creo que a todos nos asustó. Y esto vino también a afectar, digamos así. No tanto, pero vino también a probarle el pulso a la iglesia evangélica, porque se cerraron los templos por previsión, por mantener aquella seguridad de que no hubieran más contagios. Se cerraron los templos. Nosotros abrimos después de un par de meses. Y a mí me llegaban textos de Chile. Qué bueno, nos estamos gozando aquí en Chile, aquí en determinado país sudamericano. Aquí estamos todavía encerrados, no hay permiso. Aquí lo que hacemos es salir a la ventana y cantar un par de coritos con un hermano que vive allá, con otro que vive allá. Algo terrible, hermanos. Nosotros activamos el proyecto de adoración 2 o 3. La promesa que dice Jesús, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Se les dijo a los hermanos, tomen fotografías, súbanlo en la página que hemos abierto, habilitado, para que vean que hemos estado en culto. Algo que nunca se había vivido. Y cuando empezaron a decir con número tal de DUI van a salir a comprar, y solamente eso, y no podía salir nadie más. Algo que no se había vivido. Y era algo tan terrible en toda la humanidad, prácticamente viviéndolo. En Estados Unidos hubo un poquito más de libertad, pero se sentía aquel ambiente y aquella tensión. Las noticias, cómo ponían, cómo presentaban de terrorífico el virus, pero de tan terrorífico que si alguien comenzaba a estornudar o a toser, ya todo mundo decía, sáquenlo, con la mirada aunque sea, porque aquello era tan terrorífico lo que presentaba. Y si alguien tenía de repente ya más de 3 estornudos y estaba tosiendo de más, ya también la angustia se apoderaba de esa persona. Algo tan terrible. Y como siempre he dicho en un mensaje profético, y la iglesia aquí abajo pues, y la iglesia aquí abajo todavía,
Ahora nos hicieron participantes, porque hasta la iglesia, bueno, yo cuando vi que los templos cerrados, yo me sentí tan triste, porque pude percibir que el Señor nos mandó, hasta los pastores, a los predicadores, nos mandó para abajo frente al altar. Y ahí es donde descubrí en el profeta que dice: ¿para qué quieren el día de Jehová si me han estado profanando mis templos? Y vaya que nosotros, hermanos, nosotros hemos tratado de vivir la santidad, hemos tratado de no mezclar lo santo con lo pagano, hemos tratado de abominar o de aborrecer las fiestas paganas, las tradiciones del mundo, hemos tratado de agradar al Señor, pero eso no quiere decir que nos hizo celebrar culto. También tuvimos que cerrar el templo. Recuerdo cuando un líder de aquí me mandó una fotografía de la parte de atrás y me dice: qué tristeza es ver esta escena, no hay nadie en el templo, no hay nadie. Y le dije yo: sí, pero un virus, una pandemia puede pasar si Dios quiere, y luego se vuelven a restablecer los cultos. Pero si esta fotografía que me está mandando fuera porque ya fue el rapto de la iglesia, esto ya no tiene arreglo, esto ya no tiene solución. El arrebatamiento de la iglesia ya no tiene retroceso. El que se fue, se fue, y el que se quedó, se quedó. El que se preparó, se fue con Cristo, y el que no quiso prepararse a sufrir la tribulación, lloro y crujir de dientes, arrepentido pero demasiado tarde. El que se perdió el viaje a la patria celestial, ya no hay más arreglo que hacer, nada más le toca prepararse para los días de angustia. Por eso es que esta noche vuelvo a gritar: usted y yo no hemos sido creados para la ira, sino para alcanzar misericordia. Alabado sea la gloria del Señor. En medio de esa pandemia, en medio de esa cuarentena, me cayeron un par de textos del Facebook y me dice: ¿verdad que este varón se congrega en su iglesia? ¿Por qué dice eso? Porque tiene fotos con usted. ¿Y para dónde me hacía yo? Tiene fotos con usted y se ve que tiene fotos ahí en la iglesia. Bueno, entonces ha de congregarse. Yo ya sabía que él dice que venía aquí o se congregaba. ¿Por qué me dice esto? Y me empezó a mandar las capturas en medio del cierre de los templos, cuando deberíamos de haber estado más afligidos que nunca, cuando deberíamos de habernos sentido. ¿Sabe cómo me sentí cuando los templos se cerraron? Me sentí tan frustrado como pastor, como predicador. Y yo dije: bendito los evangelistas que no tuvieron que pasar esto. Bendito los pastores que ya murieron abrazando la fe cristiana y no pasaron esto. No les suspendieron una campaña, no les suspendieron un culto, aunque nosotros podíamos hacerlo en la casa, pero no es lo mismo como estar aquí congregado. No es lo mismo que despertamos con la bulla al aguado que está dormido. No es lo mismo estar aquí y levantar nuestras manos. No es lo mismo. La casa del Señor tiene un toque especial, aunque Dios está en todo lugar. Pero bienaventurados los que habitan en tu casa. No es lo mismo. Estar en este lugar es un toque especial, es una experiencia diferente. Entrar por las puertas de este lugar es algo glorioso. Yo me sentí frustrado como pastor, y no es porque había pecado, pero sentí que Dios nos dijo: bájense del altar, vayan a arrepentirse y a pedir perdón frente al altar. Me sentí tan triste. Bendito los evangelistas que no pasaron esto, los pastores que no pasaron esto, los evangélicos que no pasaron esto, que a nosotros nos ha tocado vivir. O sea que esto nos tuvo que haber despertado como nunca. Eso es lo que quiero decirle esta noche. Eso nos tuvo que haber despertado como nunca. Entonces empezó a mandar las capturas. Y ese varón empezó a decirle a muchos hermanos: ¿cuál es el miedo que tienen? ¿Por qué no abren el templo? En medio de la orden que se había dado. Que vaya en Perú, hermano, tuvieron que usar la fuerza, la autoridad, y con órdenes de dispararle a todo el que anduviera afuera desobedeciendo.
No sé si aquí se dio esa ley también. Pero empezó a decir: ¿cuál es el miedo? ¿Por qué no abren el templo? ¿Cuál es el miedo? Un gran tecolote. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué no abren el templo? Uno quiere gozarse. Ahí es donde yo descubrí que el hipócrita necesita el culto para llegar disfrazado con la máscara de santo. Ahí es donde yo descubrí muy bien que el hipócrita, por más que se ponga la máscara de santo, no la puede llevar a la playa, no la puede llevar a la disco. Ahí tiene que llevar la máscara de diablo. La máscara de diablo la puede llevar al cine, la máscara de diablo la puede llevar a la feria, pero la máscara de santo, el que ocupa máscara, pues el único lugar donde la utiliza es aquí en el templo. Y si no viene al templo, entonces esa es la desesperación que le da a los actores. Necesitamos templo. Y ese comenzó a decir: ¿cuál es el miedo? Pues me voy a ir para otra iglesia. Entonces yo me estuve calmado con aquellas capturas de mensaje. Y luego me dijeron: miren lo que anda diciendo fulano, esto se le escribió. Qué bonito la unción que te ha caído hoy en la pandemia, le puse yo. Mira cómo estás enamorando a esta mujer. Y te atreves todavía a decir que eres de Misión Cristiana Elohim, si sos un sinvergüenza. El primer culto que hagamos, y cuando te ve entrar, prepárate porque te voy a levantar diámetro. Eso fue suficiente para ya no volver. Ya no volvió. Ahí andas poniendo fotos de todas las iglesias que andas repasando. Cuando se mueran, los carismáticos lo van a tamalear. Ahí de todas las iglesias, buscando dónde sentir el sabor de la palabra. ¿Cómo lo va a hallar igual? En medio de la pandemia, muchos pecaron, le fallaron a Dios. Tengo reporte de presidentas de jóvenes, jovencitas o jóvenes presidentas que las hicieron presidentas de jóvenes, y me dice: pastor, ayúdeme a orar. ¿Qué le pasa? La juventud cuesta que se levante hoy después que se han abierto las iglesias. ¿Y cómo así? Algunos desaparecieron en la pandemia, se fueron al mundo en medio de un grito del Espíritu: es que ven el esposo. Salir a recibirle. Algunos lo que hicieron fue apagar la lámpara y darle vuelta a la vasija, y se quedaron vacíos. Imagínense usted. Todavía a estos les ganan las insensatas. Porque las insensatas se preocuparon y dijeron: danos de vuestro aceite y ayúdenos para encender la lámpara. Todavía estos ni a nivel insensato llegan. Son desgraciados totalmente. Porque las insensatas por lo menos se asustaron, pero no alcanza a ser insensato. Aquí hay que ser prudente. Aquí hay que esperar al esposo con la vasija llena de aceite y con la lámpara encendida. ¡Aleluya! Entonces lo primero que vimos fue la reacción de los gobiernos. ¿Qué hacer ante una pandemia y ante un virus que se está propagando? No, pues paralicemos. Y sucedió la cuarentena. Se cerraron los templos, que los santos tuvimos que haber sentido tristeza de los templos cerrados. Pero igual no nos quedó otra de adorar al Señor en las casas, con la gran esperanza que no había sido el rapto el que había ocurrido, solo era una pandemia, y que tarde o temprano, como el hombre, los gobiernos son mafiosos, pues tarde o temprano por amor al dinero tenían que abrir, y cualquier otra cosa. Y otros más prudentes pues también, y otros temerosos a Dios, sabiendo de que aquí no hay nada que pueda detener una avalancha de la ira de Dios. Ojalá que lo supieran todos los gobiernos esto, pero aquí no hay nada que pueda detener la avalancha de Dios, ni una cuarentena, ni una prevención de las autoridades, ni un encierro, mucho menos prohibiendo la prédica del evangelio. Si está bien claro en la Biblia cómo se sana la tierra: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, si oraren, si buscaren mi rostro, si se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré, yo oiré, yo oiré,
yo iré. ¿Sabe qué me da tristeza? Que mucha iglesia hemos clamado que Dios tenga misericordia, pero la tierra no se sana todavía. La tierra no se ha sanado en 2 años. Está pobre la humillación de la iglesia, está pobre el clamor de la iglesia. Pareciera que hasta la iglesia misma se ha adaptado a vivir con esa mascarilla, a vivir con las 2 inyecciones, a vivir con una pandemia. Si la iglesia acelerara más la oración, si la iglesia de verdad se humillara, si de verdad los cristianos en el planeta nos humilláramos como Dios quiere, Él sanaría nuestra tierra, Él tuviera misericordia. Pero aquí parece que estamos en el tiempo que gritaron los ángeles: esto ya casi está llegando a su final, esto ya casi explota. Corre, escapa por tu vida, escapa por tu vida, escapa por tu vida, escapa por tu vida. Alabado sea la gloria del Señor. Bien terrible. Y algo más. Después de la cuarentena, los moradores de la tierra comenzaron con una acción que nos recuerda los días de la tribulación. ¿A qué se refiere? Comenzaron a observar qué presidente usó de mejor sabiduría para salvar a su nación, para abastecer a su nación, a su pueblo. Y comenzamos a oír en las noticias del presidente tal, del otro presidente, y comenzamos a ver cómo la población o la humanidad calificaba el mejor movimiento de tal presidente con relación a la pandemia. Anuncios de tribulación, buscando el mejor hombre que pudiera gobernar en medio de una crisis, porque el mar se agitó y tiene 2 años de estar agitado. Y vi una bestia que subía del mar, dice Apocalipsis 13. El mar representa a la humanidad en angustia. El mar representa un mundo agitado. Y esa bestia que sube del mar es el anticristo, el cual va a aparecer como alguien con mucha sabiduría, que la Biblia le llama más bien astucia, para poder engañar a los moradores de la tierra y tratar de ayudarles en los problemas que tengan, ya sea guerra, hambruna, enfermedad, lo que sea. Y aparentemente será una paz ficticia que estaba esperando la humanidad, pero la Biblia habla que es una paz falsa, solo es un engaño, solo es como preparar el lomo, la espalda, quitándose la camisa para recibir los correazos, porque cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina habrá, dice la palabra, porque la única paz que el hombre necesita es la que Cristo firmó con sangre en la cruz del Calvario. Por eso es que a Jesús se le llama el príncipe de paz, por eso es que a Jesús se le llama el príncipe de paz. Aleluya. Pero me llamó la atención ver esas noticias de diferentes países, y que parecía que también gente extranjera a ese país calificaba. Este presidente tuvo una buena conducta. Este presidente hizo buen uso de su mandato, de su autoridad, para contrarrestar o para cuidar de su población. Eso es anuncio de tribulación, hermano, porque la Biblia dice que un día todos los moradores de la tierra se van a maravillar de la bestia que subió del mar, o sea, del anticristo. Se van a maravillar, lo van a adorar, lo van a reverenciar, se postrarán ante él. Entonces, eso después de la cuarentena, lo segundo que se vio fue qué presidente tuvo mejor forma de administrar durante la pandemia. Eso es anuncio de tribulación, porque un día se alabará a un solo hombre, que es el último gobierno del hombre que se establecerá sobre esta tierra. Pero también en medio de la pandemia
se oyeron blasfemia hacia Dios. Dijo un gobernador de Estados Unidos, no voy a mencionar el lugar, creo que ya lo destituyeron. Creo que le ha ido mal a ese pobre. Así como aquel presidente que dijo: maldigo a Israel. Y desde donde él mismo se señaló, en la panza, ahí le salió el cáncer. Porque maldito el que maldijera a Israel y bendito el que lo bendiga. Esa es una promesa que no va a perder jamás la nación de Israel. Pero este gobernador en Estados Unidos, cuando las noticias dijeron que estaba bajando, porque fue un estado de la Unión Americana donde ya no daban abasto los cementerios ni los hospitales, y tenían, ahí se comenzó a guardar los cadáveres en camiones refrigerantes, hermano. Terrible aquella escena, terrible esa escena. Pero cuando empezó a bajar el pico de los contagiados, este gobernador salió diciendo: este pico de contagio lo hemos bajado nosotros, no ha sido Dios. Ay, 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 dije yo, este loco, en medio de la ira de Dios. Pero eso es anuncio de tribulación, porque dice la Biblia que después de una plaga que Dios envía en los días de la tribulación, la gente no le dio la gloria a Dios, sino que siguió honrando a las imágenes y siguió dándole culto a los ídolos. Anuncios de tribulación. Los que somos curiosos en la profecía bíblica, no es que seamos estudiantes de escatología. Yo nunca estuve en un instituto, pero me gusta estudiar la palabra. Y la palabra, la profecía bíblica, se compara con los hechos que están aconteciendo, para que uno sea testigo que lo que Jesús dice: el mundo se puede terminar, el sol se puede apagar, la luna se puede apagar, pero la palabra que yo he hablado, sus ojos verán que se cumple, tilde por tilde, jota por jota, palabra por palabra. Porque la hierba es la que se seca y la flor es la que se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Blasfemando de Dios, menospreciando la misericordia de Dios. Pero eso también, entre la blasfemia, puedo incluir a los ministros, a los miembros de determinada iglesia que durante esos días de cuarentena y de pandemia se revolcaron en el pecado. Esa es la más grande blasfemia. Porque conociendo la verdad abrazaron la mentira otra vez, en medio de un cumplimiento profético que ha estado ocurriendo y hasta hoy en día no se le ve final. Atención aquí. La economía se fue abajo. Las naciones poderosas temblaron. ¿Qué tiene que ver todo lo que está diciendo con lo que hemos leído? Espérese. Si yo oí que la vigilia iba a ser hasta las 5 hoy otra vez. Tranquilo, tranquilo. Si aquí vamos con todo Apocalipsis esta noche. ¿Y los aguados por qué no dijeron nada? Ya se les fue el sueño. La economía tembló en las naciones. Claro, ahí empezaron a surgir otra vez la capacidad de un mandatario. ¿Sabe usted que en Estados Unidos, por un hijo nacido allá, le dan un cheque? El que tiene 5 hijos, semanal le iba bien. Hijos nacidos allá, va. Pipiles de aquí, olvídese. Estoy hablando de hijos nacidos allá, aunque sean indios de la nariz, pero nacidos allá. Aquí, ¿cuánto les tocó darle que les dieran a ustedes? ¿Cuánto les dieron a ustedes? Con razón andan tristes. ¿No le salió nada? Qué triste que puso su DUI y le dijeron: usted no califica. Aguado le dijeron hasta del gobierno a usted.
Pero ¿cuánto le dieron aquí? ¿Saben por qué no quieren decir la cantidad? Porque en medio de una pandemia y se robaron el diezmo. No dieron ni el diezmo de lo que les regalaron. Es que esto era ¿qué pues? Eran los cuervos dándole de hartar a usted. Y ni así fue agradecido. Ya le mire el gozo a los zapatos. Miren para acá. Pero se vio también la forma de administrar de un gobierno. Bolsas de víveres. Hermano, miren acá, por favor, solo preste atención. Un día no te va a llegar una bolsa de víveres. A los que se queden del rapto no les va a llegar una bolsa de víveres de parte del gobierno que esté. Si es del Salvador, les va a llegar una bolsa de víveres de parte del anticristo. Si esto es anuncio de la tribulación. Por favor, logre entender, estamos en medio de una pandemia que ya va a cumplir un virus, una peste. Habrán peste, dijo Jesús. Habrán peste, eso es lo que estamos viviendo. Y va a cumplir ya 2 años estando la iglesia aquí. Solo piense los virus que se van a desatar cuando Cristo se lleve a su novia. Solo piense las pestes que se van a soltar cuando estos aleluya ya no griten más en la tierra, sino que el aleluya lo estén gritando allá arriba. Cuando estos que llamaron locos, cuando estos que decían protestantes, cuando estos que decían tanta bulla, cuando la gente inconversa decía esto no les deberían de dar permiso, si supieran que esta es la oportunidad que Dios le brindaba. Alabado sea la gloria del Señor. Tembló el poder económico. Muchos negocios, usted oyó la noticia, muchos negocios se fueron a la quiebra. Los gobiernos activaron un préstamo que hoy les ha salido bien caro a los que agarraron ese préstamo, pero súper caro por los intereses, cuando se supone que era una ayuda. ¿Sabes qué hicieron con los gobiernos? El Fondo Monetario o el Banco Internacional, lo que le presta dinero a los gobiernos, ¿sabe qué hizo? Decirles: no nos paguen ahorita, no nos paguen los millones de deudas, no nos paguen ahorita. Ay, qué bueno, sí, respiren 6 meses, respiren 7 meses y después prepárense, papito, porque la deuda la tienen que pagar. Aquí en El Salvador, ¿qué se dijo? ¿Cuántos meses no iba a pagar luz ni iba a pagar agua? ¿Ah? Y usted hasta la casa quería meter. Y usted hasta quería 3 meses de no trabajar y páguenmelos. 3 meses, los 3 meses se volvieron famosos. Pero usted sabe que hubieron personas que no aceptaron eso. O me pagas o te corto. Págueme o lo va a ser cortado. En medio de un dolor, en medio de una pandemia. Y en algunos casos, en esos 3 meses está bien, no me dé nada, pero esos 3 meses me los debe. Así que hay muchos que deben esos 3 meses. No se van a ir en el rapto. Es que este ha sido un anuncio de la tribulación, hermano. Y así ocurrieron tantas escenas lamentables, algunas verídicas, otras que no tenían nada que ver. Pero recuerdo que un día mi papá me llamó o me escribió y me dice: no vayas a beber agua del mar. Como que de ahí bebo yo. No vayas a beber agua del mar. ¿Y por qué? Le digo yo. Porque ahí están aventando los muertos y los muertos están saliendo a la orilla. A ver qué noticia vio mi papá. Y más que me lo mandó a las 2 de la madrugada, hermano. Y el jefe quiere que uno le conteste a esa hora, va a creer. Pero tal vez más de alguna vez vio la escena donde se supone que tiraban los muertos y contagiados del COVID y el mar los sacaba a la orilla. Después desmintieron, videos así los desmintieron. Pero sí fuimos testigos.
de personas que solo les tocó tocar el carro donde iba su familiar. Escenas desgarrantes. Sí, fue realidad, según algunos hermanos me escriben, pastores y gente que nos sigue en las redes sociales, personas que caminando en la calle hacia el trabajo o quizás para un hospital y ahí caían. Algunos lograron llevarlos al hospital, otros de ahí ya a la morgue o a prepararlos ya, porque con esos protocolos el que muere con esa enfermedad no se le puede despedir. Escenas terribles. Doctores que estuvieron en primer línea de batalla, como le llamaban ellos, tuvieron que morir. Fueron contagiados tratando de salvar a otro y ellos también murieron. Escenas terribles. Escenas terribles de enfermeros, de personas en los hospitales que ya no podían dar abasto. Anuncios de tribulación. Si eso no despertó a la iglesia, Dios mío, si eso a usted ya no le dijo nada, qué terrible, qué terrible, porque creo que no habrá otra indicación más fuerte que a nosotros nos diga que el esposo regresa. Pero en medio de todo, quizás no voy a mencionar, algunos podrán decir, ocurrieron esto, ocurrieron lo otro, ocurrió esto. Sí, mire, en medio de la pandemia hubieron tifones, huracanes que azotaron naciones. Azotaron naciones. En medio de la pandemia que se vivía, hubieron terremotos también. Ahorita en medio de la pandemia que estamos, aquí en El Salvador como que nos están diciendo, prepárense, prepárense, se va a revestir El Salvador bien fuerte, prepárense, como que por allá, por la bocana de no sé dónde, y que allá el epicentro por no sé dónde, así, prepárense, como que a El Salvador, yo no deseo que haya un terremoto, jamás. Viví el del 10 de octubre, ¿qué año fue? El 86. Y viví el del 2001, terrible. Los dos terremotos diferentes. El del 86 se miraba la calle, la carretera principal, como que algo iba debajo así, mira. Y el del terremoto del 2001 fue algo bien terrible. Fue un terremoto así y luego una sacudida, algo muy terrible. Yo estaba en segunda planta. Pero pareciera que están diciéndonos, salvadoreños, preparaos, prepárense. Como que voy a visitar, yo le estoy diciendo, Señor, si vas a visitar con un terremoto El Salvador, ten misericordia de los que vivimos aquí. Ten misericordia de la iglesia, ten misericordia de los inconversos, ten misericordia. Y ojalá que todos estemos en un mismo sentir y en esa misma oración, que Dios tenga misericordia. Nuestro país es pequeño y un golpe bien fuerte va a traer grande luto, grande lamento. Pero estamos en tiempo profético, esto no se puede detener. Yo puedo orar que no hayan muertes. Estamos en tiempo que el amor de muchos se enfriará. Yo pudiera vestirme de blanco y salir a marchar, a pedir la paz por mi ciudad en todas las calles, pero estamos en tiempo de cumplimiento profético. El amor de muchos se enfriará. Pueden traer más elementos de la policía, investigadores del FBI. Aquí el diablo ahorita le están dando permiso y él sabe que se acerca la hora del arrebatamiento de la iglesia. Ocurrirán muchas cosas. La iglesia debe de estar preparada para enfrentar la muerte o para el arrebatamiento de la iglesia. Tenemos que estar bien preparados, con nuestros lomos ceñidos, el calzado en nuestros pies. Alabado sea la gloria del Señor. Pero oigan esto, un anuncio grande de la tribulación. Por favor, óiganme todos, límpiense los cheles, óiganme todos. Ahora prepárese por la cita que hemos leído. En determinado país anunció el gobierno
que todos los que no se han vacunado no tienen permiso de salir de su casa. Este fue su programa, Así dice Jehová. Reporta las bendiciones recibidas al teléfono en El Salvador, número de área 503, número de teléfono 21003098. Recuerda, número de área 503, número de teléfono 21003098. O visita nuestra página en el www.radioelohim.net y que Dios te bendiga.